están cerrados en salas, en cubículos, de tal manera que los patios fueron desapareciendo. ¿Qué es esto de la salud? Y la verdad, en pocas palabras, la sanación es un ciclo completo, amplio. Una parte es el equipo de salud, una parte es el hospital, el sector, el sanatorio, pero la salud es mucho más que eso. Y si no entendemos eso, difícilmente logramos ese equilibrio sanitario de salud que andamos buscando. Muy buenos días, señoras y señores. Espero que estén súper bien. Hoy día los voy a llevar a conversar sobre un tema que en realidad a mí me llamó mucho la atención, porque yo creo que ustedes me van a encontrar razón. Cuando uno va a ver a un enfermo, cuando uno va a una clínica, a un hospital, en general tiende a pensar, sobre todo en respecto de los hospitales, tiende a darse cuenta que el escenario no es del mejor, es un poco lúgubre, es un poco como que llama a la enfermedad. Una persona dijo, hay lugares muy grises y tristes. Pero para quitarle esa gris y esa tristeza, estamos conversando hoy día con dos personas que son de la Fundación Inspira. Ellas son Verónica Novoa, directora social y cofundadora de la fundación, y Paula Olmedo, directora de comunicaciones de la misma fundación. ¿Cómo están, chicas? Buen día. Gracias por recibirme. Hola, bien, Hola, gracias. buen día, muy bien, todo bien. Qué Muchas gracias bueno. por la invitación. Oye, pero de todas maneras, sí, lo que pasa es que me llamó muchísimo la atención, yo ojeando por ahí, buscando por ahí, me encontré con esta fundación, Inspira, que yo prefiero que sea la cofundadora la que me cuente. Verónica, cuéntame un poco de qué se trata la fundación. La fundación es una apuesta precisamente con tu introducción de tratar de revertir o aliviar lo que nos toca vivir cuando se está enfermo al interior de los hospitales, pero desde una perspectiva mucho más integral. En el fondo, uno no puede resolver todos los problemas que se viven ahí dentro, pero sí atenuar de alguna manera, y eso lo hacemos de la mano con el poder de la naturaleza. En el fondo es tratar a través de estos jardines, a través de la posibilidad de poder crear y recuperar esos espacios, apostar a una salud más humanizada. Algo pasó durante el desarrollo de las civilizaciones, sobre todo la contemporánea. Nos llenamos de cemento y los hospitales es una infraestructura más bastante contradictorio, porque la palabra hospital viene de hospitalidad. Y por lo mismo, entonces, estamos haciendo un esfuerzo enorme ya hace casi 9 años de, de poder instalar al menos la duda de cómo podemos aportar diariamente en esta calidad de vida que se puede dar al interior. Pero no solamente para los enfermos, ¿ah? Es para todo el mundo. O Oye, sea, eso, para los sí, trabajadores. a ver, para que quede súper claro, ustedes lo que hacen es intervención en algunos espacios que encuentran por ahí, por ejemplo, de un hospital, y hacen estos jardines sanadores, que a mí me llamó la atención el nombre que usan ustedes. Jardines sanadores, eso es. ¿Cómo se les ocurrió esa idea? Porque uno puede pensar, a ver, yo quiero ayudar y vamos a hacer una fundación para X. Hoy día está lleno de fundaciones, ¿no? Por todos lados. Pero una en que se dedique a la parte jardines, a la parte ornamento, como que no se le había ocurrido a nadie antes. ¿Cómo partieron, Verónica? Eh, la verdad es que el concepto de jardines sanadores no es un concepto de Fundación Inspira, es un concepto de píldora verde internacional que está instalado en Europa hace mucho tiempo, en los mundos, también en los países anglosajones. Lo que nosotros efectivamente pudimos generar es posicionar esta idea y validarla como un camino absolutamente viable.
Efectivamente recuperamos áreas que están abandonadas en los hospitales, se hace un diagnóstico junto con la misma comunidad del hospital, diagnóstico en el sentido de que cuando piden recuperar un espacio para transformarlo en jardín, se trata de dimensionar cuál es la necesidad, quiénes lo ocuparían y cómo lo ocuparían. Esto es como lo más empírico, pero en realidad también es una intervención cultural. O sea, así como se genera ese espacio verde o con colores, yo creo que es algo mucho más cercano y cotidiano para quienes nos están escuchando. En el fondo, la seguridad de enfermarnos es una certeza al momento de nacer. Todos probablemente hemos vivido momentos de alguna enfermedad directa, importante o no importante, pero basta con que uno esté con fiebre, uno se siente pésimo, pésimo y absolutamente vulnerado. Entonces, desde esa perspectiva, si tenemos esa certeza de que nos vamos a enfermar, todos en algún momento vamos a circular o por un hospital o por alguna clínica. Y desde esa perspectiva, entonces, cuando uno vive alguna emoción, ya sea acompañando a un enfermo, a un hijo, una mamá, un pariente, un amigo, o eres tú el paciente o eres un trabajador, todos vivimos situaciones que necesita más dignidad para vivir esa emoción. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, le dicen, tu mamá es grave y probable que vamos a hacer todos los esfuerzos y a lo mejor no sale de la operación. La incertidumbre que se vive en una espera de esa naturaleza, uno necesita, más que estar en un pasillo, muchas veces o rezar, o llorar, o leer, o estar, digamos, en una actitud alerta, eh, que estos espacios de jardines son muchísimo más amables que cualquier pasillo normal que conocemos. Así como decías tú, la mayoría de los hospitales son muy lúgubres, no son cómodos. Por lo mismo, Sí. además, tampoco nada de bonito. Paula, cuéntame una cosa. eh, yo he visto en la página de ustedes que han hecho ya varias intervenciones en distintos lugares, no son hospitales en realidad, ¿no? Porque también han participado, por ejemplo, en escuelas, en colegios, he visto ahí en el Cotolengo, en distintos lados, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan a ustedes o ustedes son las que visitan? ¿Cómo lo hacen? ¿Y de dónde sacan todas esas ideas? Y además, ¿cómo arman? ¿Tienen paisajistas que los ayudan? ¿Cuántos son ustedes en la fundación? Todas esas preguntas en una para la Paula. Mira, efectivamente no solamente hospitales, porque la idea es muy buena y es muy efectiva. Entonces, en el transcurso de estos años a la Fundación le han pedido en innumerables veces que vaya a muchos otros hospitales, había listas de espera enormes, pero a veces no es tan fácil recaudar los fondos porque un jardín requiere bastante inversión. Y también han surgido pedidos, por ejemplo, de esto que mencionas tú, del Colegio Santa Lucía, que atienden niños no videntes. Entonces, nosotros ahí vimos también una relación con la salud. O sea, ellos para poder relacionarse con el espacio y aprender a vivir sin la visión, sin este sentido que para nosotros que podemos ver es tan natural, ellos tienen que aprender a vivir de otra manera en el espacio. Y este jardín los ayuda en eso. Entonces estimula sus sentidos del tacto, estimula su sentido del olfato, estimula su sentido de la audición, en reemplazo de la visión que no tienen. Bueno, y en todos los jardines se funciona de la misma manera, como te explicaba Vero, siempre se trabaja con la comunidad, es decir, nunca va a haber un jardín sanador igual a otro. Son todos diferentes porque responden a la necesidad que tiene esa comunidad y que nos manifiestan al comienzo del proyecto. Algunos, por ejemplo, dirán, mira, yo necesito, por ejemplo, en el caso del Colegio Santa Lucía, nosotros necesitamos que los niños puedan caminar sobre una superficie que si bien no representa un peligro, tiene que tener algunas irregularidades para que ellos aprendan a equilibrarse. Entonces, ponemos un camino de hermosas piedras
curvas para que los niños puedan caminar ahí de manera segura, pero que sientan alguna irregularidad que les permita mantener el equilibrio o aprender a mantener el equilibrio sin ver lo que están pisando. Por ejemplo, hay otro espacio en que hay solamente hierbas, hay una huerta con hierbas medicinales, con verduras, para que ellos puedan oler, para que puedan también cultivar sus propios alimentos y aprender de esa experiencia. Hay otro Oye, sector en... sí, ¿Sí? no, es que me llamó la atención también algo que dijo Vero, y es que no es solamente para los enfermos o en este caso para los estudiantes, también son para los funcionarios, para los médicos, para los profesores, porque obviamente ellos están en un lugar con mucho estrés, ¿no? Y generalmente las salas de espera, por ejemplo, para los pacientes, para los familiares de pacientes, son muy feas, pero también lo son las salas de espera de los médicos, las salas de descanso. No es que sean feas, pero no tienen ninguna personalidad, llamémosle. Entonces, si realmente se quieren relajar o tener una pequeña conversación, o a lo mejor ir a fumarse un cigarrito por ahí escondido en alguna parte, no tienen dónde, ¿no? Tienen que salir a la calle muchos de ellos. Entonces, eso me llamó la atención de lo que dijo Vero recién. ¿Ustedes piensan en todo eso? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es que además eh, ponerse en la vereda del otro en una circunstancia así como es un hospital, un centro de salud, no es tan difícil si finalmente tiene que ver, en el fondo, si uno se imagina a uno ahí adentro, en cualquiera de los roles o en cualquiera de las circunstancias, o como familiar o como paciente o como trabajador. Yo no, yo creo que la gran gracia, digamos, de la naturaleza es que primero no discrimina, da lo mismo quién eres tú. Da lo mismo, tu rol, en fin, funciona igual, incluso estando consciente o no de esos beneficios que nos puede aportar en 5 minutos. Y con respecto a esa forma de poder afectar, por eso que también es una intervención cultural, porque no necesariamente todo lo que funciona hoy día en términos de protocolos, comportamiento, dinámicas cotidianas que pueda tener de orgánica, digamos, cualquier centro de salud, no necesariamente tiene contemplada la importancia que salga a almorzar afuera o que el doctor le recete al paciente, sabe que para que drene su herida, mejor camine entre el jardín del ceibo y los naranjos, y si puede, bueno, llévese algo de lectura, pues tome solcito y después vuelva a la cama, eso le va a ser estupendo. Y Es, perdona, yo creo firmemente en lo que tú estás diciendo, pero eso no se ve hoy día. No se ve, bueno, menos hoy día con el tema de la pandemia, obviamente, pero salvando esa parte, no se ve eso que nosotros vemos de repente en las películas en Estados Unidos, cuando de repente hay un enfermo que lo sacaron y anda paseando por ahí, o con su familia, alguien que lo llevó en silla de ruedas, etcétera, están conversando en un lugar bonito, ¿no? En un exacto. lugar acogedor. Eso no se ve acá en Chile. En general, en las clínicas, hablamos de clínicas ahora, las clínicas han construido y tienen entre estacionamiento y construcción. Punto. No hay, salvo a lo mejor a la entrada un poquito, ¿no? Pero que tampoco está destinado a pacientes y tampoco a familiares, porque ahí es el ir y venir de la entrada y salida de gente, ¿no? Tal cual. Entonces, a ver, hay algunos hospitales que tienen más espacio. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que ustedes han hecho algo en el Hospital Salvador, que perdónenme la gente del Hospital Salvador, pero es muy feo. Y también han hecho algo, por ejemplo, en el Calvo Maquena, que se supone que ahí debería haber mucho colorido, mucha cosa. Cuéntame, Paula, ¿cómo hacen para seleccionar o no seleccionan? Y dependiendo de las lucas que tengan, van subiendo los pedidos. Bueno, sí, depende mucho del interés que tenga esa comunidad por realmente tener un jardín sanador que no es solamente paisajismo, no es solamente tener flores bonitas, tiene un montón de características que permiten que sea un jardín sanador. Entonces, primero depende de su interés real y del interés real que tengan de incorporar a su comunidad en este trabajo, porque no solamente tiene que venir un jefe a decir, aquí vamos a poner un jardín sanador, tiene que incorporar a su comunidad, tiene que ser un trabajo en conjunto. Y bueno, y tercero, los fondos.
es súper importante. Si no hay fondos, no se puede hacer prácticamente nada, o se puede hacer muy poquito en el fondo. Nosotros tenemos un cuerpo de voluntarios que se dedican, colaboran en la plantación, pero después también durante un año están manteniendo ese jardín. Pero todo lo que involucra la compra de las plantas, por ejemplo, o la intervención, que a veces hay que hacer un caminito, a veces hay que poner escaño, un montón de, ojalá que hubiera también una obra de arte, es parte de lo que se considera un jardín sanador, es que haya la presencia de una obra de arte, hay una escultura, también debería haber una salida de agua, una fuente, aunque sea chiquitita. Todo eso es un gasto, entonces efectivamente a veces cuesta un montón reunir los fondos. Nosotros estamos siempre abiertos a donaciones, y bueno, y a lo que también la propia institución en ese momento puede reunir, con sus asociados y amigos en el fondo. Pero es así, es así. Oye, Esos son como oye, el gran impedimento. Oye, Vero, sí, yo creo, supongo que, claro, siempre las lucas son las que nos limitan, ¿no? Por todos lados. Verónica, cuéntame, el hecho de participar en esto, ¿les lleva mucho tiempo? ¿Son personas que ustedes hacen otras labores? ¿Cuántas personas son en la fundación? ¿Participan? ¿Cómo tienen asociados que les dan unas lucas mensuales? ¿Cómo es la parte administrativa? Es una fundación chiquitita, cumplidora pero chiquitita. Habemos en el equipo central 4 personas, cada una, digamos, dentro de las líneas, digamos, como la persona a cargo de los jardines sanadores, la directora ejecutiva, la Paula en la parte de comunicaciones, yo en la parte social, y un staff flotante que se adjudica por proyecto, en el sentido de que la fundación, las fundaciones, las ONG en general, tienen los 3 clásicos caminos o formas de poder acceder a los recursos: por fondos concursables, que pueden ser públicos o privados. Está todo lo que tiene que ver la lógica de la RCE de las empresas o voluntariado corporativo, y los socios, que es para nosotros un tema súper relevante, porque nunca hemos tenido la capacidad de hacer ninguna campaña de socios, y los que tenemos son como parte de cualquier emprendimiento social o corporativo, digamos, que es los amigos, la mamá, el papá, los primos, el amigo del amigo, y tenemos una comunidad muy chiquita, pero muy poderosa, en que nos ayuda, digamos, como socios. Qué Desde esa buena. perspectiva, claro, es un esfuerzo en términos operativos, de logística y de poder adherir, porque es un proyecto efectivamente que igual ha tenido ciertas estrellitas, para que se entienda bien, porque es una apuesta social innovadora desde la perspectiva medioambiental, de todas maneras, porque en el fondo generamos pulmones verdes en medio de la ciudad, Claro. en un lugar donde converge muchas personas. Un hospital chico son mucho más de 40.000 personas al mes. Entonces, en estos planetas que se transforman, digamos, lo que sucede al interior de un hospital, es muy relevante el cómo uno puede generar una buena experiencia para lo que te toque vivir. Y desde esa perspectiva yo creo que estamos logrando que se incorpore la naturaleza como un elemento. Cuando se piensa en un hospital, así como están los metros cuadrados del pabellón, deberían incorporarse los metros cuadrados de jardines. Y eso es algo que se está haciendo en términos de estrategia o en términos de logística, en forma bien transversal. Eh, Oye, yo supe por ahí también que ustedes fueron parte de los premios Aboni del 2018, ¿es verdad? sí. ¿Presentaron el proyecto ahí? Cuéntanos un Sí. poquito de eso, ¿cómo fue? Bueno, son las clásicas como situaciones y experiencias que si uno las toma o no,
básicamente fue una apuesta también, pues hay un formato dentro de los Jaboni que tiene que ver, digamos, con innovación, esto mismo, y lo curioso que en la categoría de... Hay varias categorías dentro de los premios Jaboni, y nosotros estuvimos en la categoría de Ciudad Nueva, y quienes nos seleccionaron o vieron en nosotros un potencial fue la empresa de Volvo, ¿puedes creer? Muy interesante, súper interesante en realidad, porque para ellos el gesto de poder eh, hacer verdaderos pulmones ahí adentro, sobre todo si uno tiene una apuesta importante con respecto a los árboles, no solamente, digamos, especies en plantas, era bien interesante en cómo uno puede ir contribuyendo en, est- en esta, no sé, pues, desafío país que tenemos hace un buen rato. Oye, tú tocaste ahí un tema que yo lo ampliaría un poco más. Estos jardines sanadores debieran estar a lo mejor en todas las empresas, ¿no? Porque en realidad, así como pensar en los metros cuadrados de un pabellón, como dices tú, y también pensar en los metros cuadrados para el esparcimiento, en este sentido de un jardín, de un lugar donde tenga unas bonitas plantas, una bonita arquitectura interior. Sería muy agradable para todas las empresas, ¿no? Yo de repente he visto, por ejemplo, gente que está trabajando y sale a almorzar, por ejemplo, al parque que está afuera, lo cual no es malo, pero es un parque público. Entonces se ponen ahí en el pasto que hay, porque el lugar que tienen para almorzar generalmente es un subterráneo, y muy feo además, donde claro, tú vas y comes lo más rápido posible, pero necesita el ser humano tener ese esparcimiento, tener esa posibilidad de mirar un poco como el horizonte, ¿no? En algún momento, para descansar, ¿no? Sí. Oye, las felicito, chiquillas, han hecho una labor súper buena. ¿Proyectos que vengan? ¿Están Sí, armando algo ya? A ver, cuenten, sí. cuenten. Sí, y es muy relevante en realidad, porque precisamente por todo lo que acabamos de compartir, tiene que ver en cómo generar un instrumento real que nos permita hacer un match entre este anhelo de que se habiten estos espacios versus que sea con una incidencia médica validada, en el sentido de que debemos generar un protocolo de uso de los jardines generado por los mismos médicos, cosa de que no quede a criterio de quién está de jefe ahí, sino que en el fondo se instale una forma de entender esta salud humanizada por un lado, y el concepto de bienestar en una forma mucho más antropológica y sistémica, porque finalmente si nosotros pudiéramos por un segundo imaginarnos que si, supongamos que la administración no está ni ahí realmente con el tema de los jardines, tiene tantos otros problemas que resolver que finalmente los jardines no está precisamente en su prioridad. Lo que nosotros queremos demostrar con este protocolo y con este tipo de instrumentos más formales es poder establecer una métrica que nos ayude dentro de todos nuestros argumentos científicos establecer, por ejemplo, eh, hay ahorro por día cama de uso porque se supone que las personas pueden irse antes, porque incide en su sistema inmunológico y emocional. Por lo mismo, entonces, una persona que potencialmente está medido se puede ir antes. También incidimos en todo lo que tiene que ver con el ambiente laboral. Eso repercute necesariamente en la reducción de licencias por estrés laboral. Supongamos que solamente estos tres elementos fueran unos indicadores que pudiésemos establecer, estaríamos hablando, lo podríamos reducir a recursos, que por supuesto se necesita, pero por sobre todo es poder incorporar una mirada de gestión que no se arregla el riñón, lo que se aborda es a un ser humano integral, completo. Entonces, de hecho, el COVID para nosotros ha sido de alguna manera
una circunstancia favorable porque logramos poner en primera plana la fragilidad con la cual contamos como especie. Segundo, la importancia que tiene la conexión emocional, es decir, el antes y el después de las personas que estuvieron con COVID en forma completamente aislada versus cuando pudimos incorporar y validar que llevaran un iPad para con el saludo de la familia, lo que sucedió ahí. Desde esa perspectiva, efectivamente, creemos que hay un montón de elementos muy, muy concretos que nos pueden ayudar como indicadores a establecer una mirada distinta de la administración de la salud, más bien prevenir, más que solo resolver la enfermedad. Así que Muchas gracias. sí. Muchas gracias, Paula Olmedo, y muchas gracias, Verónica Novoa. Se nos terminan los tiempos, pero yo creo que quedó súper claro cuál es el sentido, cuál es la idea, cuál es la importancia de que ustedes existan y que esto se traspase no solamente a colegios, a hospitales, a clínicas, sino que ojalá también a todas las empresas, ¿no? Donde haya un lugarcito donde yo puedo tomarme mi hora de colación, a lo mejor como muy rápido y ahí después puedo leer o puedo conversar o simplemente sentarme a tomar un poquito de sol, cuando hay sol, porque por ahora no estamos bien. Muchas gracias, chiquillos, por haber estado con nosotros. Gracias, Miriam. Que les vaya Muchas súper gracias. bien. oportunidad. Gracias a ti, Miriam, y te dejo súper invitada a que vayamos un día a recorrer los jardines del Salvador porque te vas a encontrar con una sorpresa que no te esperabas. Hay una Bueno, belleza ahí yo increíble. vi algo en las fotografías que ustedes tienen. Les cuento que mientras tanto nosotros hemos estado conversando, han ido apareciendo acá abajo la página web de ustedes y cómo poder comunicarse, etcétera, ya sea por donaciones o ya sea porque quieren saber un poco más y a lo mejor replicar esto en otras ciudades, en otros lugares, ¿no? Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Nos vemos de todas maneras mañana. Muchas gracias por haber estado ahí. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.